de que este espacio esté abierto hoy para hablar sobre el arte de las posiciones. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a toda la organización. Sé que esto es un trabajo arduo, estas conexiones a todo Latinoamérica, creo que fue que dijo en la parte anterior, Sí, sí. a toda Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias por estar allí conectados. Estoy realmente emocionada, hoy realmente emocionada. Voy a hablarles de lo que es mi vida, de lo que es mi día a día, de lo que tanto me gusta, que es el arte de las posiciones, el arte de las posiciones mamográficas. Definitivamente la mamografía es un mundo en la radiología diferente, distinto, hay mayor detalle, este, es apasionante, realmente, es un fascinante mundo. Cada técnica que se utiliza, cada posicionamiento que se utiliza definitivamente es crucial en la detección temprana de lesiones mamarias, sean palpables o no, o que estén ocultas dentro del tejido fibroglandular. Eso se traduciría a cánceres curables. Para los que se están conectando ahorita, soy Jeremis Escobar y estoy comprometida con la excelencia en el cuidado de nuestras pacientes. Una vez más, doctora, y a toda la organización, muchísimas gracias. Complacida de estar hoy compartiendo con ustedes conocimiento y en este espacio educativo. Vamos a comenzar. ¿Podemos comenzar de una vez? De una vez podemos comenzar. No, gracias a ti por aceptar la invitación nuevamente. Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar. Durante toda la presentación van a haber ciertos conceptos que son importantes. Son importantes porque repasar los conceptos es importante porque nos proporciona el éxito en el trabajo que realizamos, nos proporciona la eficiencia y mejorar cada día en nuestro trabajo diario. El primer concepto, por supuesto, tenemos que es la mamografía. La mamografía sigue siendo el gold star en el estudio de la mama, está ampliamente difundido y está aprobado en el mundo. Puede demorar entre 15 a 20 minutos para realizar el estudio. Consiste en comprimir la mama en diferentes posiciones con presión que no debe ser dolorosa. Eso es un estigma que ya deberíamos de eliminarlo, de que la mamografía es dolorosa y mucho menos ahora, que los equipos actuales o de esta generación son más ergonómicos y si a eso le sumas la destreza y la experiencia que pueda tener el técnico radiólogo en el posicionamiento, la mamografía no debería de doler. Es responsabilidad del técnico radiólogo estar pendiente del control de calidad. Los equipos actuales, los digitales, requieren de calibraciones tanto mensuales como semanales. Esas calibraciones hay que hacerlas para que el equipo esté funcionando correctamente. Si hay algún desperfecto o o alguna falla del equipo, es importante reportarla y hacerle seguimiento a ese reporte, porque si dejamos que continúe la falla en el mamógrafo, la calidad de las imágenes comienza a desmejorar. Entonces, eso es una responsabilidad clave que tiene el técnico radiólogo de siempre estar pendiente de que su equipo esté funcionando correctamente. Es nuestra responsabilidad la identificación de las imágenes. No solamente me refiero a cada posición que se realiza en mamografía, sino que también a el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, la cédula de identidad. Eso debe ser datos correctos antes de hacer el estudio y durante, por supuesto, durante el estudio de mamografía. Y por supuesto, una responsabilidad del técnico radiólogo o del licenciado en radioimagenología es el posicionamiento de la mama. Importantísimo tener estos aspectos antes de hacer el posicionamiento. Creo que estos aspectos se aplican en todas las proyecciones, en todas las gamas de proyecciones mamográficas que existen. El técnico debe elevar con la movilidad natural de la mama para colocarla sobre la bandeja de exposición. Nos debemos asegurar que todos los cuadrantes que necesitamos que estén dentro del campo, no se sacrifique ninguna parte del tejido. Debemos girar la cabeza del paciente en un sentido contrario a donde se está haciendo la exposición y se debe alisar en la medida de lo posible todos los pliegues
que se puedan producir en la mama durante la compresión antes de terminar la compresión. ¿Esto por qué? Esto reduciría o reduce completamente el dolor en las pacientes. Y si haces la compresión de una manera manual, porque normalmente yo hago el primer impacto con el pedal y los siguientes ajustes de la compresión la suelo hacer manual, porque si vamos lentamente, el paciente se va adaptando a esa presión y por lo tanto no tiene por qué sentir dolor. ¿Cuándo se siente dolor en la mamografía? Es cuando hay un proceso inflamatorio o hay dolor en la mama como tal, y entonces, bueno, con la presión tú como que incrementas ese dolor, pero no es la mamografía en sí, con una paciente asintomática que se siente bien normalmente, no tiene por qué ser dolorosa la mamografía. En cuanto a las proyecciones mamográficas, yo las dividí en tres grandes grupos. Aquí quiero organizar un poquito las ideas porque aquí hay otros conceptos bastante importantes. Por ejemplo, hay dos modalidades para hacer la mamografía. Mamografía de rutina, que son las que se utilizan solamente en las proyecciones básicas, que es la craniocaudal y la mediolateral obliqua, y también se hace la mamografía diagnóstica. La mamografía diagnóstica es que no solamente necesitamos las proyecciones básicas, sino también proyecciones adicionales, y se selecciona de la gran gama de proyecciones adicionales o complementarias la que más necesite el paciente para que el estudio pueda ser diagnóstico. También en las mamografías de pesquisa solamente se aplican son las proyecciones básicas, la craniocaudal y la mediolateral oblicua, porque se supone que las mamografías de pesquisa se realizan para aquellas pacientes que son asintomáticas. Entonces, en cuanto a las proyecciones complementarias, yo las quise dividir en dos grandes grupos, para definir lesiones y para localizar lesiones. Estos grupos los divido de esta manera porque es como más sencillo irse adaptando o diferenciar las proyecciones complementarias unas de otras. Cuando se realizan proyecciones complementarias, cuando, por ejemplo, necesitamos o hay una falta de tejido en las proyecciones básicas, los complementamos con proyecciones complementarias, para la redundancia, o cuando hay lesiones que necesitamos verlas con mayor nitidez, también utilizamos estas proyecciones complementarias. Nos vamos con las proyecciones básicas. Las proyecciones básicas tenemos la craniocaudal o la invertida de esta, que es la caudocranial. Esta antes la aplicábamos mucho cuando no teníamos estos equipos que tenemos actualmente. La caudocranial se hace en aquellos pacientes que tienen un tórax cóncavo. La otra proyección básica sería la mediolateral oblicua o la invertida de esta, que es la lateromedial oblicua, que se hacían en aquellas pacientes que tenían un tórax excavato. Pero como dije anteriormente, con los nuevos equipos y la destreza que pueda tener el técnico radiólogo, seguimos utilizando la craniocaudal y la mediolateral oblicua. En la craniocaudal es importantísimo que la bandeja de exposición debe coincidir con, con el surco submamario de la paciente. No debe quedar muy por debajo antes de hacer la compresión. No debe quedar por debajo porque queda este espacio, queda la mama péndula, y ese espacio proporciona artefactos que se puede ver oscuro esa zona de la mama o simplemente se puede ver un gran pliegue y lo peor, puedes producirle dolor al paciente. Entonces, antes de hacer la compresión, debemos ajustar muy bien esta bandeja. El tubo, por supuesto, va en cero, se hace la compresión lentamente, se deja caer el hombro del paciente de la zona en la que se está radiografiando y se procede a hacer la compresión. Entonces, no se puede utilizar la base o el buki, como lo llamábamos antes, muy por debajo de la mama. Estas son las imágenes, fíjense que uno levanta con la movilidad natural de la mama, levanta la mama para medir el tubo y colocarlo justo debajo del surco submamario. Dejamos caer el hombro del paciente, comprimimos la mama y se van estirando los pliegues antes de terminar la compresión para evitar el dolor. Esta es la caudocranial, la que utilizábamos antes mucho en pacientes con tórax convexo, cóncavo.
Ahora podemos utilizar las caudocraneales como proyecciones complementarias para aquellas lesiones que están muy posteriores y hacia los cuadrantes inferiores, que medio se asoman en la craneocaudal, y uno para verificar si realmente es una lesión o si esto incrementa un cúmulo de tejido, pues podemos girar el tubo 180 grados, se comprime desde el cuadrante inferior hacia el superior. Lo podemos hacer también en caballeros, fíjense que es una mama sumamente pequeña, pero con estos equipos nuevos, por supuesto, podemos posicionar tranquilamente una craneocaudal. Entonces, fíjense, esta es una imagen de una paciente femenina, esta es una imagen de un paciente masculino, y se siguen conservando los criterios de buena realización en ambos sentidos. Se debe ver una porción del cuadrante externo de la mama sin sacrificar el cuadrante interno, y el pezón debe coincidir en una línea media de la zona de exploración, o por lo menos paralela a esa línea. Igualmente se conserva lo mismo en los caballeros. Se ve el cuadrante externo, podemos ver el cuadrante interno, una pequeña porción del músculo pectoral. Ojo, las bibliografías dicen que el músculo pectoral solamente se puede visualizar en el 60% de los casos. Con los equipos actuales, con la destreza del técnico radiólogo y una buena capacitación del técnico radiólogo, ese porcentaje yo lo aumentaría entre un 80 a un 90% de los casos. Podemos ver una pequeña porción del pectoral en las proyecciones craneocaudales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la craneocaudal? La craneocaudal es la que nos dice exactamente cuando una lesión está en un cuadrante externo o en el cuadrante interno, o si está en una zona centromamaria. Se debe ver parte de la cola de la mama o el cuadrante externo de la mama. No se sacrifica el cuadrante interno y podemos visualizar una pequeña porción del músculo pectoral. Ahora vamos con la mediolateral oblicua. La mediolateral oblicua se hace con unas angulaciones entre 45 hasta 60 grados. ¿Por qué digo que hay este rango? Porque hay pacientes que pueden ser muy altas y no tienen mucha facilidad de movimiento en su columna. Entonces podemos variar un poco la angulación. Podemos ir aumentando la angulación a medida que el paciente sea alto, pero no sobrepasar los 60 grados. Yo diría que 55 grados, pero las radiografías dicen 60 grados. Entonces, la angulación por una medio lateral oblicua puede oscilar entre 45 y 60 grados. El ángulo de la paleta debe coincidir en el ángulo que se forma entre el húmero y la clavícula del paciente. Se debe montar la mama completa con la movilidad natural de la mama. Nunca tenemos que estar forcejeando con el paciente, porque eso también ocasiona tensión y por lo tanto nos lleva al dolor en la mamografía. Entonces, extendemos muy bien la mama, la montamos sobre la bandeja, comenzamos a comprimir y no soltamos esa mama hasta que no estemos seguros de que esté bien sujeta esa proyección. Porque si soltamos la mama antes, esta mama se puede caer y ya por lo tanto no estaríamos haciendo una mediolateral oblicua correcta. Fíjense, la lateral oblicua, igualmente las angulaciones pueden oscilar entre 45 y 60 grados, ya se apoya la parte interna de la mama a la bandeja y se comprime desde el cuadrante externo hacia los cuadrantes internos, conservando siempre los mismos criterios de buena realización para una mediolateral oblicua, que es visualizar el tejido mamario extendiéndose desde la cola de la mama hasta la pared superior del abdomen o hasta el surco submamario. Se debe visualizar, eso lo vamos a ver en la siguiente imagen, debemos visualizar, por ejemplo, el músculo pectoral que cruce oblicuamente el campo de exposición. Podemos saber que esa mediolateral oblicua está hecha correctamente si ese músculo en la parte inferior coincide con una línea imaginaria que hacemos hasta donde está el pezón. Si coincide hasta ahí la mediolateral oblicua, el pectoral, podemos decir que está incluida toda la mama. Se debe visualizar el surco submamario y el pezón o paralelo a la línea imaginaria del campo de exposición, o debe coincidir justo en el medio del campo. Igualmente, en un caballero se conservan los mismos criterios de buena realización. La mediolateral oblicua es la proyección por excelencia que nos muestra la mayor cantidad de tejido glandular que tiene el paciente. Ahora vamos con las proyecciones complementarias. Vamos con las proyecciones para definir lesiones. Entre ellas tenemos la técnica de compresión sin ampliación localizada
o lo que también nosotros llamamos spot, o lo que también llamamos compresión focalizada, es la misma proyección. Compresión con ampliación localizada y las ampliaciones que se hacen con otro tipo de compresor. Los equipos de mamografía para las focalizadas tienen compresores redondos que pueden oscilar entre 5 centímetros y 7,5 centímetros. Para la ampliación, que es la MAP, también la conocemos así, que es para ver una gran extensión del tejido glandular, usamos paletas en los equipos actuales que miden 10 centímetros. Los equipos anteriores tenían una medida de 18 por 24, la que usamos para hacer las estándar, pero con el mango para ampliación, y no, solamente utilizábamos esa, la 18 por 24 para ser magnificadas en las MAP. Entonces, fíjense, este es el compresor. En el caso utilizamos isla de 7,5 centímetros. Se hace las técnicas de compresión, por ejemplo, hay una distorsión de la mama, comprimimos y podemos decir, no, es simplemente sumación de tejido o es un cúmulo de tejido lo que estaba en esa zona. Pero si la queremos hacer con ampliación, pues tenemos que acoplar la torre de ampliación al mamógrafo utilizando una paleta de ampliación, pero igualmente spot de 7,5 centímetros. Esta posición que ven acá, esto tampoco está descrito en las bibliografías, la traigo porque siempre me preguntan, ¿cómo haces tú para hacer una técnica de compresión en una mama sumamente pequeña y en una zona muy posterior? Y hacer ampliaciones. Entonces, bueno, fíjense que el tubo de mamografía siempre pega en la cara del paciente, entonces lo que hacemos es angular, voltear la cara del paciente, aquí si no se guardan los criterios que dije anteriormente, la cara del paciente va a estar hacia la zona de exposición y no a la zona contraria. Entonces, giramos la cabeza de ese lado para poder meter un poco más la mama, pero estamos haciendo una pequeña angulación de la paciente, ya no estaríamos haciendo una craneocaudal estricta. Para contrarrestar esa angulación, pues hacemos una pequeña angulación del tubo, no más de 5 grados, porque entonces estaríamos haciendo una craneocaudal exagerada. Fíjense, tiene una mama pequeña, tiene unas microcalcificaciones hacia los cuadrantes externos. Había que emplearlo porque hay que caracterizar ese tipo de microcalcificaciones. Se hace la maniobra que dije anteriormente y podemos visualizar que son microcalcificaciones profundamente sospechosas. En este caso hay una masa o un nódulo con contornos no circunscritos o una masa con contorno espicular, se comprime. ¿Y por qué la hago de una vez con ampliación? Porque puedo descartar de una vez si hay microcalcificaciones y me ahorro la primera proyección, que es la técnica de compresión sin ampliación. Y podemos visualizar que podemos decir que definitivamente era un cúmulo de tejido porque se resuelve completamente. Para las ampliaciones, para las macro, para ver una gran extensión de tejido glandular, usamos la paleta cuadrada, que son de 10 centímetros, igualmente se sigue acoplando la torre de ampliación, con ella hacemos laterales de 90 grados o las craneocaudales cuando queremos ver una gran extensión de tejido y que vemos que hay muchas microcalcificaciones en todo el tejido glandular, para descartar cuál de ellas puede ser sospechosa, y si hay alguna que es sospechosa, entonces no se procede a hacer el spot. Las proyecciones para localizar lesiones, tenemos la lateral de 90 grados, que es proyección por excelencia, que nos dice en dónde se encuentra una lesión, hacia el cuadrante superior o hacia el cuadrante inferior. La medio lateral oblicua me aproxima me dice hacia dónde es posible que se vaya una lesión, pero la lateral de 90 grados sí me lo dice correctamente si está en cuadrantes superiores o inferiores. Tenemos la máxima rotación interna o externa, lo que también conocemos como craneocaudales exageradas. Tenemos la proyección del valle, que también la conocemos como la proyección de escote. Las proyecciones tangenciales, que la utilizamos para verificar si una lesión pertenece realmente a la glándula mamaria o está hacia la piel de la mama. La proyección de Cleopatra, que también la conocemos como prolongaciones axilares, cambiando el ángulo o rotando la mama sobre su propio eje, que eso es lo mismo que, es decir, la proyección Rolón.
una proyección que es bastante difícil de interpretar para el médico radiólogo, proyección que también está siendo desplazada por la tomosíntesis, porque ya con tener los cortes tomográficos no necesitamos el rolón para saber si es cúmulo, si es distorsión. Entonces, ya si hacemos tomosíntesis, ya este tipo de proyección ya no la utilizamos. Y por supuesto, la proyección, la técnica de pellizco, las técnicas de pellizco que también las llamamos como las técnicas de Eklund, que solamente se hacen cuando hay prótesis. Que se la lateral de 90 grados, se dobla el tubo hacia 90 grados, se eleva la mama con la movilidad natural, el pezón sí debe coincidir, porque es una lateral estricta, debe coincidir estrictamente en la línea media del campo, no se sacrifica el cuadrante superior, debemos visualizar parte del surco submamario para poder decir que una lateral está hecha correctamente. La podemos hacer también en forma invertida, guardando los mismos criterios de buena realización. Se comprime, por supuesto, desde el cuadrante externo hacia el interno. La, las máximas rotación interna o externa o cranocaudales exageradas, la angulación del tubo debe ser de 5 grados. Si queremos ver el cuadrante interno del paciente, pues se gira el paciente hacia la parte externa. Si queremos ver el cuadrante externo del paciente, pues el paciente lo giramos hacia la parte interna. ¿Y esto es para qué? Para visualizar lesiones que puedan estar muy posteriores en esos cuadrantes, tanto externo como interno. La proyección del vallo o proyección de escote se usa con poca frecuencia, pero nos sirve para ver si hay lesiones a nivel del escote de las mamas, entre ambas mamas, o si hay alguna lesión hacia los cuadrantes internos de la mama, también nos funciona este tipo de proyección. Igualmente el tubo se deja a 0 grados, se monta ambas mamas y se procede a comprimir el paciente. Las proyecciones tangenciales, normalmente colocamos una marquita metálica como guía donde se encuentra la lesión y escogemos cuál proyección me puede llevar la lesión hacia la piel para saber si realmente pertenece a la piel o está dentro del tejido glandular. La proyección de Cleopatra o prolongaciones axilares, se guardan más o menos los mismos criterios para una mediolateral obliqua, pero ya aquí ya no me importa la glándula mamaria, sino la axila, no importa que la mama caiga, utilizamos la paleta de 10 centímetros para poder meter mejor la zona axilar y la utilizamos para ver los ganglios, para ver glándulas supernumerarias o si hay alguna lesión que se ve en las oblicuas, las terminamos de ver con las prolongaciones axilares. La angulación de una prolongación axilar se hace en 30 grados, no importa el tamaño del paciente, siempre se va a hacer a 30 grados. Esta es una prolongación axilar perfecta porque tenemos el pectoral menor, tenemos el pectoral mayor, podemos ver glándula supernumeraria, en este caso el paciente tiene una glándula completamente adiposa y vemos los ganglios axilares. Cambiando el cambio de ángulo o rotando la mama sobre su propio eje, o como dije anteriormente, también se llama rolón. El rolón es sintonizar la mama y se hace cuando hay, por ejemplo, distorsiones o cuando hay un nódulo con microcalcificaciones, pero que se sospecha que las microcalcificaciones no pertenecen a ese nódulo. Lo que hacemos es girar un poco la glándula mamaria hacia el sentido contrario donde se encuentra la lesión y se comprime, se hace técnicas de compresión más ampliación con un spot de 5 o de 7 centímetros. Fíjense en esta imagen, se ve como una masa, parece estar un nódulo, o es un nódulo con distorsión, pero al hacer la técnica rolón se resuelve completamente. Ya el médico puede decir que es un cúmulo de tejido. La técnica de pellizco o de Eklund, estas proyecciones es un poco difícil de verdad de ejecutarlo y más cuando no tienes la destreza para hacerlo, porque no todas las prótesis ceden para hacer las técnicas de pellizco. Se debe comenzar tocando el pezón e ir desplazando la mama hasta donde sientes la prótesis para lanzarla hacia atrás. Este desplazamiento de prótesis se hace con las manos, nunca con la paleta, por favor, porque eso produce dolor en el paciente. La compresión debe ser lenta porque pueden ocurrir los accidentes de que puedes pegar completamente en el pezón y eso sí que produce mucho dolor al paciente. Por eso la compresión
debe hacerse lenta y con mucha precisión. La podemos hacer en craneocaudal, la podemos hacer en medio laterales oblicuos, la podemos hacer en laterales de 90 grados. Fíjense, esta es una craneocaudal con su prótesis, lo que hacemos es trasladar la prótesis hacia atrás y comprimir lo que tiene de glándula mamaria. Igualmente lo hacemos en la medio lateral oblicua. Ya como estoy llegando como que a la conclusión, quiero hacer un pequeño paréntesis. El paciente, antes de hacer el estudio, tenemos que ganarnos la confianza del paciente, porque para que él pueda colaborar en las demás proyecciones, en el posicionamiento que vamos a realizar. Siempre tenemos como unos 5 minutos, imagínense la destreza que puede tener el técnico, que en 5 minutos se tiene que ganar la confianza del paciente previo a hacer el estudio. Aprovechamos, por ejemplo, cuando hacemos el interrogatorio del paciente, del motivo por el cual se está haciendo la mamografía, entre otras preguntas. Yo normalmente prefiero hacer las preguntas yo porque es mi manera de comenzar una conversación con el paciente. Quizás hasta hacer un chiste malo funciona para que el paciente comience a relajarse un poco y sobre todo tú tienes que tener mucha seguridad en el momento del posicionamiento porque si el paciente percibe que estás dudosa o que no sabes hacerla, por supuesto creas en el paciente mucha tensión y no te va a colaborar en el posicionamiento de la mama. Importante en ese momento, en esos 5 minutos, también tenemos que explicarle la importancia de la compresión. Si reducimos el grosor de la mama, podemos reducir la radiación que va a absorber el paciente, podemos reducir la radiación secundaria, podemos reducir el movimiento de la mama y esto que nos lleva a que tengamos un mayor contraste en la mamografía y que la resolución de la imagen sea óptima. Definitivamente, el mundo necesita gente que ame lo que hace y si a eso le sumamos el trabajo en equipo, cualquier estudio radiológico sería un éxito. Eh, si nos unimos, tanto el médico, el técnico, la enfermera, la secretaria, el servicio médico, el servicio técnico, el físico médico, les doy la seguridad de que eso va a ser un impacto positivo en el bienestar y salud de las pacientes.